En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 34ª semana del tiempo ordinario, la última ya del tiempo ordinario. Como sabéis, el próximo domingo comienza el Adviento, que es ya el nuevo año litúrgico. Pues bien, vamos a escuchar, como siempre, la palabra de Dios y a participar del cuerpo y de la sangre del Señor que se entrega por nosotros. Un saludo, como siempre también, muy cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, nos acogemos al perdón y a la misericordia de Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Mueve, Señor, los corazones de tus hijos, para que, correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días dijo Daniel a Nabucodonosor: Tú, oh rey, estabas mirando y apareció una gran estatua. Era una estatua enorme y su brillo extraordinario resplandecía ante ti, y su aspecto era terrible. Aquella estatua tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención humana, chocó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Se hicieron pedazos a la vez el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano. El viento los arrebató y desaparecieron sin dejar rastro. Y la piedra que había deshecho la estatua creció hasta hacerse una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino y el poder y el dominio y la gloria, y ahora a quien ha dado todos los territorios habitados por hombres, bestias de campo y aves del cielo, para que reine sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Te sucederá otro reino menos poderoso, después un tercer reino de bronce, que dominará a todo el orbe. Vendrán después un cuarto reino, fuerte como el hierro destroza y machaca todo. Así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste, de hierro mezclado con barro de alfarero, representan un reino dividido,
aunque conservará algo del vigor del hierro, porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies, de hierro y barro, son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con la arcilla, así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse uno con otro, lo mismo que no se puede fundir el hierro con el barro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él durará por siempre. En cuanto a la piedra que viste desprenderse del monte sin intervención humana y que destrozó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, esto significa lo que el Dios poderoso ha revelado al rey acerca del tiempo futuro. El sueño tiene sentido y la interpretación es cierta. Palabra de Dios. Alabamos, Ensalzadlo con himnos por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Cielos, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Agua del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. En estos últimos días del año litúrgico, la palabra de Dios nos hace pensar y nos invita a reflexionar sobre nuestro mundo, sobre nuestro estar en el mundo, nuestro ser en el mundo y el reino de Dios, que es lo que verdaderamente merece la pena. Es decir, todo lo que hay en el mundo va a ser caduco y perecedero. Sin embargo, el reino de Dios, el que nos trae Jesucristo, ese es el reino perenne al que todos y cada uno de nosotros debemos tender con nuestra conducta, con nuestra vida, con nuestra forma
de relacionarnos con el propio Dios. Y en ese sentido, en esa línea, van las dos lecturas o las lecturas de estos últimos días del año litúrgico. Porque en la profecía de Daniel nos encontramos, o el sueño que tiene el rey Nabucodonosor y que le pregunta por su sentido al profeta Daniel, esos reinos de oro, de plata, de hierro, de bronce, de hierro, pero al final los pies que tienen esos reinos son de barro, tienen hierro mezclado con arcilla, dice el sueño, y una piedra, una simple piedra, da en ese gigante, en ese coloso, y destroza por completo esos reinos. El reino del que está hablando en ese momento, el reino de Babilonia, dice el profeta: tú eres el rey y eres la cabeza de oro. Detrás de ti vendrán otros reinos menos poderosos, pero lo único importante es que vendrá después un reino, aquí habla del reino de hierro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido. Está refiriéndose naturalmente al reino mesiánico. Un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él durará por siempre. Los reinos de este mundo, efectivamente, pasan, son caducos. El reino de Dios es perenne. El reino de Dios durará por siempre. Ese reino mesiánico que ya anuncia el profeta Daniel es el reino que nos va a traer Jesucristo, que va a inaugurar Jesucristo en su vida mortal, aquí entre nosotros, predicándonos ese reino, haciéndonos ver que los valores de ese reino no coinciden normalmente para nada con los valores de los reinos mundanos. Lo veíamos precisamente anteayer en la fiesta de Cristo Rey. ¿Qué nos decía el Evangelio de anteayer en el capítulo 25 de San Mateo? Cuando lo hicisteis por uno de estos pequeños, mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Y ese es el reino de Dios. No es el reino del prestigio, no es el reino del poder, no es el reino del ser más que nadie. Es el reino del servicio, es el reino de ponernos de verdad generosamente al servicio de nuestros hermanos. Es Jesús el que lo hizo así. Pilato le pregunta, si recordáis el momento de la pasión, luego, ¿tú eres rey? Y él dice, sí, tú lo dices, yo soy rey, pero es un reino distinto. Es el reino del que estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Ese es el reino que Cristo nos dice y nos trae. Claro, los judíos estaban orgullosos de su templo. Así empieza el Evangelio de hoy. Algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos. Y Jesús viene a decirle lo mismo que ya decía Daniel hablando de los reinos. Este templo, vuestro orgullo, del que estáis tan ufanos, no quedará piedra sobre piedra. Tanto valoráis. Y es que todo esto es caduco. Todo esto no tiene perennidad. El reino de Dios sí. Y es verdad que el Evangelio de hoy, en algunos párrafos, casi hace un retrato de nuestro mundo actual. Dice, cuando oigáis noticias de guerras, de revoluciones, estamos
Nosotros estamos así casi cada día, ¿no? Guerras, revoluciones. No tengáis pánico. Y nos lo dice Jesús. Viene a decirnos, agarraos a mí, que conmigo no vais a tener ningún sufrimiento, que no vais a... Aunque el mundo está como está, y eso tenemos que ser realistas, vendrán demagogos, filósofos, escritores, diciendo yo os traigo la bandera de la libertad, yo os voy a defender todos los derechos humanos, y luego vemos pues que son también frágiles y no son a los que tenemos que seguir verdaderamente. Al que tenemos que seguir es a Cristo, y Él es el que nos dice, en medio de este mundo tan revuelto y tan convulso, no tengáis pánico. Yo estoy con vosotros, estoy en medio de vosotros. Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Todo eso lo estamos viviendo actualmente. Los hombres, por una parte, nos enfrentamos unos a otros. Nos hacemos violencia, atentados. Fijaos el del otro día en el Sinaí, una cosa tremenda. Y luego la propia naturaleza, el terremoto de México hace poco, tenemos grandes convulsiones. Y entonces eso nos debe hacer tomar conciencia de que todo lo de este mundo es pasajero. Hasta nuestras vidas son pasajeras. En cualquier momento se puede acabar nuestra vida. Y por eso hay que agarrarse a ese Cristo que nos da el verdadero sentido de nuestra vida y que nos conduce hacia el reino de Dios, hacia ese reino que es perenne, hacia ese reino que nunca caducará, que perdurará por siempre. A ese reino estamos llamados, ese es nuestro destino, pero tenemos que ir día a día, poco a poco, ganándolo con el Evangelio que os decía antes del domingo pasado, con las obras de misericordia, no con las palabras, sino con los hechos, haciendo ver que damos al que tuvo hambre, damos de beber al que tuvo sed, visitamos al enfermo, es decir, ese es el reino de Dios, ese es nuestro destino y ahí es donde va a estar también nuestra eterna felicidad. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que nos dé fuerza, valentía para seguir al Señor incluso en los momentos más duros de nuestra vida, incluso en este mundo tan convulso que estamos viviendo en nuestros días. Al celebrar estos sagrados misterios, pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras plegarias. Para que conceda a la Iglesia la libertad y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se digne establecer y conservar la justicia en todas las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que descubra a los poderosos que mandar es servir, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que dé a los súbditos una obediencia sin servilismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos, consuele a los que sufren y dé salud a los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que despierte en nosotros el amor a los pobres y el deseo del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, que derramas sobre los corazones de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos la salud del alma y del cuerpo para que vivan en tu amor cumpliendo tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre, y para que seamos por ellos gratos a tu bondad, haz que obedezcamos siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor,
de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestro hermano Manuel. A él y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el que ha inaugurado, como os decía antes, entre nosotros el reino de Dios. Él es el que nos explica cómo quiere Dios que nosotros vivamos y nos comportemos. Él es el que nos dice cuál es nuestro destino final. Nosotros tenemos que dar gracias por ello, porque Jesús nos lo ha desvelado, nos lo ha revelado. Entonces tenemos que dar gracias al Padre y vamos a hacerlo con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, ya que nos has alegrado con la participación en tu sacramento, no permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.